La colonia Newland en el Chaco Central, como las otras colonias menonitas del Chaco, tiene una impresionante historia que les invitamos a ver gracias al material realizado por el Departamento de Cultura de la colonia Newland. Situado en el corazón de América del Sur, existe un lugar muy especial. Para vivir, para descubrir, para disfrutar. Variado y hermoso. Con una naturaleza única y habitantes amables y hospitalarios. Bienvenido a Neuland. Disfrutar de la vida. Progresar más rápidamente juntos. Construir juntos el futuro. Descubra Neuland. A 450 kilómetros de la capital, Asunción, conviven en aproximadamente 280.000 hectáreas de patria, en 23 aldeas y en el centro, Neu-Hartstadt, más de 3.600 personas de diferentes orígenes. Todos ellos constituyen un corazón, un lugar, Neuland. Luego llegó la señora Dick y se paró en el marco de la puerta. De allí podía ver las 3 habitaciones, los 3 comedores. Y entonces dijo: mantengan la calma y terminen de comer primero. A las 8 horas van a venir camiones americanos que nos llevarán. Tenemos permiso de irnos. Entonces salí. No sé si aún hubo alguien que siguió comiendo. Nos pusimos tan contentos. Catalina la Grande, la emperatriz de Rusia, invitó a los menonitas. Les hizo una oferta generosa. Por un lado, libertad de religión, luego libertad del servicio militar y además tierra libre. Eso terminó con la Primera Guerra Mundial, cuando los bolcheviques asumieron el poder y la revolución empezó. Ya no habían cultos, ya no habían escuelas alemanas. Era una vida muy dura, nos desposeyeron totalmente. Tenía 4 años cuando llevaron a nuestro padre. Y luego los agricultores ricos todos debían abandonar sus granjas. Cada uno tenía su norma y mientras que cumplía su norma, recibía pan. Y eso fue como una hambruna artificial. Entonces murieron muchas personas y esa era la intención. Pero mientras que aún eran capaces de trabajar, debían trabajar y ser útiles para el país. Durante la Segunda Guerra Mundial vino el segundo golpe, ya que los menonitas eran alemanes y debido a eso hubo una germanofobia. Ellos fueron deportados y reasentados. Y también hubieron algunos que se asomaron mirando y escuchando para enterarse de lo que estaba sucediendo fuera del búnker. De repente dijeron: ahora vienen tanques. Y luego: ellos hablan alemán. Ustedes deberían haber visto lo que sucedió entonces. Todos los que se encontraban en el búnker salieron corriendo. Nos alegrábamos de que estuvieran viniendo los alemanes y creíamos que entonces nos iría mejor. Pero cuando paulatinamente nos dimos cuenta del comportamiento de los alemanes hacia los judíos, que los juntaban y simplemente los fusilaban, entonces cambiamos de opinión. Ellos pensaban que nosotros éramos una aldea de judíos y entonces robaron
y nos quitaron sobre todo nuestros víveres. Todos los que podían huyeron con el ejército alemán al final de la guerra. En 1943 empezó la huida de nuestra aldea en carruajes de caballo. Como familia de 9 personas quedamos separados en 5 grupos y nadie sabía nada del otro. Hasta que llegamos a la posteriormente así llamada zona ocupada por los soviéticos. En aquel entonces eso era Alemania Oriental. Padecimos mucha hambre y nos fue muy mal, hasta que finalmente llegamos a Berlín Occidental en 1946. Ahí llegamos al campo del Comité Central Menonita, CCM, y a partir de ese entonces tuvimos suficiente para comer. En mayo realmente nos embarcamos en un barco y el viaje comenzó. El cruce con el primer barco, el así llamado primer Volendam, era bastante agradable en realidad. A partir de ese momento empezó la buena vida para nosotros. Los primeros años fueron bastante difíciles. Tuvimos que trabajar duro. Ayudé a hacer ladrillos. El trabajo era muy arduo. Eso fue en una lejana aldea, Schönholz. Ahí habían 2 pozos. Siempre teníamos que buscar nuestra agua desde allí, en un barril, con un trineo de madera que se desplazaba sobre la arena tirado por los bueyes. Y eso fue lo más importante para mí en Paraguay, que finalmente estuviéramos en un país donde ya no necesitábamos tener miedo. Éramos muy pobres. Fue duro, pero éramos tan libres, no necesitábamos tener miedo. Pero de pronto apareció una nube oscura y no sabíamos si iba a llover o si sucedía otra cosa. Las nubes se acercaban y resultaron ser langostas y esas aterrorizaron. Cuando todo se puso tan difícil con las langostas, muchos se fueron. Ellos tenían parientes en Canadá y la posibilidad de emigrar. Eso fue algo deprimente. Todos los que ya tenían algo, que querían seguir adelante y que también sabían hacer algo, emigraron. Y nosotros nos quedamos aquí. Pero se estableció una colonia Neuland a pesar de todo. Se llamó Ruta de Buen Tiempo en aquella época. El CCM se esforzó mucho y el Paraguay también. Los menonitas supervisaron toda la construcción y también enviaron personal de los Estados Unidos, los así llamados Pax Boys. Tuvimos la oportunidad de colaborar y aprender a manejar las máquinas. La construcción duró alrededor de 5 años hasta que se completó en 1961. Muchas cosas se simplificaron después de la construcción, puesto que ahora era posible irse de Neuland hasta Asunción en solo 8 a 10 horas con el camión. En aquel entonces percibimos el monte del Chaco como mayormente hostil. Por todas partes habían espinas y por todas partes había madera muy dura que tenía que sacarse. No teníamos tanto sentido de la belleza de la naturaleza. Hoy día casi no podemos comprender cómo lograron sobrevivir a esto y no rendirse y quedarse aquí. La fe les dio la fuerza a las personas para no darse por vencidos, para no perder la esperanza. Nosotros pertenecemos aquí. Dios nos trajo aquí. Nosotros tenemos una tarea y por eso nos quedamos. Mucha gente piensa que las personas de Neuland son muy serias. En una reunión en Asunción se podía ver rostros muy serios, pero de repente sonó un celular y de repente pude ver sonrisas dibujadas en los rostros, ojos radiantes. El mensaje era: llovió en Neuland, porque la lluvia es vida acá. La lluvia es algo maravilloso. Por supuesto estoy muy agradecido cuando llueve y doy gracias a Dios. Es una sensación muy agradable. Acá nada funciona sin la lluvia. Luego de la pausa, seguiremos viendo la segunda parte de este material. Para enviar saludos, mensajes y sugerencias al 0981 40 45 15. No se muevan, que ya volvemos con mucho más de Descubriendo el País.